Según comunicado del propio gobierno de Chile, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda global de desarrollo universal y holística, producto de un acuerdo político firmado entre la ONU y 193 Estados miembros en septiembre del año 2015, que traza un marco para el desarrollo ambiental, social y económico. Es también una agenda universal aplicable a todos los países y a todas las personas. Esta condición de universalidad, aplicable a todos los países y a todas las personas, nos lleva a relacionarlas con lo profetizado en Apocalipsis 13:7 con respecto a la bestia salvaje o el imperio político-militar que tendrá la autoridad entregada por el diablo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta agenda de dominación mundial contiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible y 169 metas que buscan erradicar a más tardar el año 2030 la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad al tiempo de proteger el medio ambiente. Aunque estos objetivos parezcan loables, no dejan de ser solo enunciados, sin garantía alguna de que se puedan cumplir, pero que servirán de excusa para controlar a todo el planeta sin que existan posibilidades de gobiernos alternativos, o sea, una dictadura de corte global denominada el nuevo orden mundial. El investigador bíblico presenta: ¿la Torre de Babel fue un portal interdimensional? ¿Es el arquetipo del nuevo orden mundial? Si usted recuerda, esta torre alude a la que se intentó construir poco después del diluvio, por lo cual Dios tuvo que confundir el lenguaje de aquellos hombres. Este video analizará la posibilidad de que aquella iniciativa con efectos sociales, políticos y religiosos se intente accionar nuevamente en este tiempo, por medio de personas, gobiernos e instituciones contemporáneas. Veamos la historia de la Torre de Babel. Génesis 11, 1 y 2 nos dice que en toda la tierra había una sola lengua y que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 11:3 señala que aquellos hombres fabricaron ladrillos para usarlos como materiales de construcción, tal como los ladrillos que fueron fabricados bajo dura servidumbre por los hebreos del tiempo de Faraón, según Éxodo 1:14. En la parte central derecha se presenta una imagen perteneciente a un billete de $1, el cual muestra una pirámide truncada cuya base está compuesta de ladrillos. ¿Se fija? La Torre de Babel estaba construida a base de ladrillos hechos por hombres bajo la tiranía de Nimrod. La base de la pirámide del billete de $1 también está hecha de ladrillos, lo que puede denotar a humanos formados bajo una estructura cultural pervertida y usados como material de construcción para este monumento político, inconcluso en su fundación, pero completo en un futuro no muy distante. Los ladrillos pueden representar a la gente común, seres que no entienden el propósito para el cual se les usa y que no tienen participación alguna en la conducción de su destino, aunque ellos crean que son los que eligen a sus gobernantes. Precisamente, la cúpula de la pirámide se encuentra iluminada y no está conectada a la base, en la cual se encuentra el ojo que todo lo ve, en alegoría a un poder divino supervigilante, el ojo de Horus que controla toda la estructura del monumento. Por tanto, en esta pirámide con mensajes subliminales dejados por los fundadores de Estados Unidos, encontramos una parte baja o de base
formada por ladrillos estructurados culturalmente para ser solo material no pensante, excepto para lo que fueron condicionados, y una parte alta donde se encuentra la clase dominante que controla los ladrillos en una forma de esclavitud hacia la estructura que los contiene. En Mateo 4, 8 y 9, el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, y la primera de Juan 5, 19 afirma que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En consecuencia, el poder divino que supervigila y controla la estructura piramidal es Satanás el diablo, y quienes están en la cúpula gobernando con él son una casta o simiente poderosa como Nimrod que le sirve. Veamos ahora las consignas del billete. En la parte superior se encuentra en latín la expresión annuit coeptis, que significa Dios ha favorecido nuestras empresas. Y de hecho, la Agenda 2030 contempla en su alianza a grandes corporaciones transnacionales que serán las proveedoras a nivel mundial. El dicho "no tendrás nada y serás feliz" consistirá en que precisamente esas grandes empresas nos entregarán los bienes y servicios sin que intervengan otros competidores de menor tamaño, y en un escenario en el cual la gente común no tendrá mucho patrimonio propio. Estas transnacionales te darán vivienda y tú deberás pagarles el arriendo. Lo mismo con los automóviles. No tendrás uno propio y solo pagarás por lo que realmente uses, evitando un exceso de vehículos en las ciudades y con ellos una menor contaminación. Modelo de negocios que ya existe hasta con las bicicletas. En la parte central apreciamos la consigna latina Novus Ordo Seclorum, que se traduce Nuevo Orden de los Siglos, y de hecho la segunda a los Corintios 4:4 señala que Satanás es el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los incrédulos, o sea, los ladrillos, lo cual denota que precisamente él, Satanás, es la cabeza del nuevo orden. Finalmente, en la parte inferior, vemos la expresión inglesa The Great Seal, que traducida al español significa el gran sello, lo cual nos recuerda la profecía de Apocalipsis 13, 16 y 17, que habla de la marca que la bestia salvaje impondrá sobre los habitantes de toda la tierra, la marca, y que el que no la tenga no podrá comprar ni vender, o sea, quedará cancelado como ciudadano de ese nuevo orden mundial. En la caja de comentarios te dejo un link a mi video ¿Es la ONU la imagen de la bestia?, el cual te entregará un mayor análisis de esta institución en el marco profético. Avancemos hacia lo señalado por Génesis 11:4. Aquellos hombres guiados por Nimrod decidieron edificar una ciudad, la cual pudiera haber sido una metrópolis, lo cual equivale a una ciudad de gran extensión y con muchos habitantes. Por otra parte, comenzaron a edificar una torre planificada para llegar al cielo y para hacerse un nombre. Pero, ¿qué hay detrás de la expresión llegar al cielo y hacerse un nombre? Isaías 14:14, en una alegoría a las presunciones de Satanás, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, la expresión llegar al cielo denota una intención desafiante de colocarse de igual a igual frente a Dios. Llegar hasta su propia morada sin temer a su poder y sin miedo a confrontar fuerzas. Según las páginas 21 y 22 del libro Las obras esenciales de Josefo, de Paul L. Maier, editorial Portavoz, el historiador judío, nacido en el año 37 del primer siglo, Flavio Josefo, señala que poco después del diluvio, Dios aconsejó a la nueva humanidad dispersarse,
Sin embargo, imaginando que Dios trataba de dividirlos, hacerlos vulnerables, decidieron seguir el consejo de Nimrod, el nieto de Cam, quien estableció una tiranía y comenzó a edificar una torre más alta de lo que pudiera alcanzar agua alguna, en caso de que Dios quisiera traer un nuevo diluvio, lo que denota que estaban dispuestos a desobedecerlo y a resistir cualquier acción de castigo por aquella rebeldía. No podemos descartar que la construcción del edificio de Babel para llegar al cielo haya sido una infraestructura para generar un portal interdimensional que conduzca a la región de los espíritus. Hoy, en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, se encuentra el LHC, colisionador de hadrones, que es un túnel circular subterráneo de 100 kilómetros de profundidad y 27 de extensión, el cual se ha constituido como el mayor acelerador de partículas del mundo. En definitiva, en este laboratorio de física más grande del mundo, conocido como el CERN, sigla francesa que significa Organización Europea para la Investigación Nuclear, hacen circular protones a una velocidad cercana a la luz en sentido opuesto y que chocan entre sí, reproduciendo condiciones similares al supuesto Big Bang, las cuales aportarían información inherente al origen del universo. A la fecha, el mayor descubrimiento del LHC es una nueva partícula subatómica denominada por los científicos la partícula de Dios, la cual confirma la teoría del bosón de Higgs, que explicaría cómo se origina la masa de todas las partículas del universo. Sin la partícula de Higgs, la materia existiría, pero no la masa. Note por favor los términos que intervienen en este análisis: energía, materia, masa, lo que nos hace evocar inevitablemente la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, fórmula ineludible para relacionarla con la temática de los portales interdimensionales. La pregunta es, ¿tendrá el LHC la energía para construir un agujero negro del tamaño de una puerta que conduzca hacia una nueva dimensión? Para ello, necesitarían energía suficiente como para comprimir el planeta Saturno al tamaño de una mesa. Y aunque ahora no la tengan, podría llegar el momento en que sí, con la ayuda de inteligencia no humana. El investigador bíblico tiene la presunción o suposición de que la élite Illuminati está usando este laboratorio internacional para crear un portal para intentar llegar a través de él al tercer cielo, que es la morada de Dios, y también al abismo de Apocalipsis 9:1, relacionado con Judas 1:6 y la primera de Pedro 3:19 y 20, abismo que sirve de prisión para los ángeles rebeldes de los días de Noé, y al cual se les permitirá entrar como si se les diese una llave para liberar a estos demonios que atormentarán la tierra. En la caja de comentarios te dejaré un link a un video de mi canal titulado Portales Interdimensionales, el que te entregará un detalle completo de esta temática. Génesis, capítulo 11, versículos 5, 6 y 7, señala que frente a la oposición de estos hombres a sus propósitos e instrucciones, descendió Dios para ver la ciudad y la torre, lo que denota que este asunto era de primera importancia y que merecía resolverlo in situ, ya que el pueblo era de un solo parecer, con un solo lenguaje y completamente determinados a culminar aquella obra de provocación al Ser Supremo. En consecuencia, Jehová confundió su lenguaje y los esparció sobre la faz de toda la tierra, para impedir que siguieran edificando la torre de Babel, según lo relata Génesis 11, 8 y 9, y que pudo haber sido de carácter tecnológica, con tecnología
dada por los ángeles rebeldes. Ahora, la pregunta es, ¿quién era el tirano Nimrod a quien obedecían los moradores de aquel lugar? Génesis 10, 8 al 10 nos dice que fue el primer poderoso de la tierra después del diluvio, un cazador poderoso que desafiadoramente se plantaba delante de Jehová, y fundador de los reinos de Babel, Erec, Accad y Caine en la tierra de Sinar. En definitiva, un monarca tiránico y rebelde a los mandatos divinos. Génesis 10, 6 al 10 nos muestra la mala ascendencia de Nimrod, el cual proviene de un linaje enemigo de Dios, al ser hijo de Cus y nieto de Cam, quien fue maldecido por su propio padre Noé por haber visto su desnudez. Es probable que el anticristo, profetizado en la primera de Juan 2:22, y que será el líder del nuevo orden mundial, venga de la misma simiente de Nimrod. La Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas fue suscrita en el año 2015 por 193 países en un marco de consenso multilateral, en el cual no solo se incluyen los diferentes estados, sino también otros actores como grandes empresas y ONGs, con el fin de hacer compatibles las políticas nacionales con los lineamientos de gobernanza que la ONU pretende imponer sobre el planeta, lineamientos que regirán sobre toda la humanidad, sin que la mayoría de ellas siquiera las conozca y mucho menos haya votado por ellas, tomando en cuenta que prácticamente esta agenda será una constitución mundial. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, recomienda que todos los estados deroguen las leyes que criminalizan la homosexualidad y que promulgan leyes para prevenir la discriminación a la orientación sexual y de la identidad de género. En este sentido, la ONU se vuelve una fuerte facilitadora de la agenda LGBT, ejerciendo presiones sobre los gobiernos que no se sumen a la apología del orgullo gay. Aunque a los cristianos no les corresponde ofender, agredir o juzgar a su prójimo, incluidas estas personas, tampoco pueden aplaudir las prácticas descritas en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 28. La ONU, a través de su Organización Mundial de la Salud, OMS, y otras instancias, promueven el acceso al aborto seguro, práctica condenada por la Biblia según los principios de Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23 y Salmo 139, 16. La Declaración de las Naciones Unidas de 1981 respecto a los derechos humanos y la libertad religiosa expresa su deseo de eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y creencias personales, lo cual resulta ser una ley mordaza o de censura contra los mandamientos de la Biblia, la que denuncia y condena muchas prácticas depravadas que la ONU facilita. Por ello, promueve el sincretismo y una religión única y mundial que se ajuste al molde ONU, como una gelatina. La segunda Timoteo 4, 3 y 4 dice que llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos que te dirán que lo malo es bueno, que lo negro es blanco, que lo sucio es limpio, y que se debe perseguir a quienes contradigan sus enseñanzas depravadas. En 2023,
Durante la sesión de apertura de la Comisión del Estatus de la Mujer, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, señaló que los avances conseguidos durante décadas se están desvaneciendo porque el patriarcado está contraatacando. El diccionario RAE, en su primera acepción, define a patriarcado como hombre que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad, y en su segunda acepción como alguno de los personajes del Antiguo Testamento que fueron cabezas de dilatadas y numerosas familias. La primera, los Corintios 11:3, señala que el cabeza de la familia es el varón, postura que es rechazada plenamente por la visión ONU. Claro, haciendo la indicación que Efesios 5:28 ordena al marido a amar a su mujer como a su propio cuerpo, y si desobedece este mandato, tendrá la reprobación de Dios y todo el peso de la ley del hombre, tal como lo indica Romanos 13:3 y 4. Los ladrillos de la pirámide son las personas comunes, ladrillos estructurados, estándares y moldeados conforme al sistema imperante que a través de entidades como la ONU y los gobiernos en manos del enemigo de Dios los empujan hacia la secularización y el distanciamiento de la creencia en Dios, labor que les ha resultado exitosa debido a que muchos dirigentes de las religiones denominadas cristianas han obrado inmoralmente y no han nutrido al rebaño con la palabra de Dios y en el temor sano hacia sus mandamientos. Las consecuencias del hombre sin Dios están a la vista. Gran parte de la población normal, los ladrillos, son consumidores viciosos de drogas alucinógenas que le justifican el negocio a los narcotraficantes. Muchos ladrillos sumidos en el alcohol, en el libertinaje sexual, el egoísmo, los placeres, la intolerancia, la desobediencia, al grado de cumplir lo profetizado por la segunda Timoteo 3, 1 al 4, que dice: en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin tener amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo una apariencia de piedad, pero negando su poder. Sí, ellos son piadosos, están muy pendientes de los derechos humanos del prójimo. Este es el resultado de hombres que se volvieron ladrillos por haber sacado de su vida a Dios y convertirse en material útil y adaptable al nuevo orden mundial que los dominará por incautos. En definitiva, al igual que los ideólogos de la Torre de Babel, la ONU y el nuevo orden mundial se oponen a las normas de Dios y pretenden tener poder como para gobernar a todo el planeta, imponiendo su ideología pervertida sin que nadie pueda comprar o vender si no está de acuerdo con ella. Buscarán llegar al cielo y desafiarlo en su propia cara, usurpándole un derecho que solo a él le pertenece: gobernar a la humanidad. Darán el grito de paz y seguridad, predicho en la primera a los Tesalonicenses 5:3. Pero el Dios de la Biblia, ese que tanto odian, los desmenuzará y los consumirá por medio de su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, según la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Amén. El investigador bíblico no representa a ninguna religión ni pretende llevar a nadie a ninguna religión. El investigador bíblico no es el poseedor de la verdad absoluta. Primera los Corintios 13, 9 y 10. Si te gustó este video,
compártelo y dale like. Para que no te pierdas ninguno de mis estrenos, activa la campanita de notificaciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, El Investigador Bíblico EIB. Te pido por favor que puedas seguirme en redes sociales para difundir por otros medios el pensamiento cristiano. Fin.